Nunca fui el tipo de persona que se asusta fácilmente. De hecho, me gustaba pensar que tenía los pies bien puestos en la tierra. Siempre encontraba una explicación lógica para todo hasta que me mudé a esa casa. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi. Una casa antigua, algo desgastada, pero con un encanto peculiar. Estaba en un barrio tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad, justo lo que buscaba. No era nada lujosa, pero tenía algo que me atraía, como si tú me estuviera esperando. El día que firmé el contrato, el agente inmobiliario me advirtió de algo extraño. No con palabras exactas, sino con ese tipo de comentario que se dice como si no tuviera importancia. Por cierto, me dijo mientras me entregaba las llaves, los anteriores dueños dejaron la casa de repente. No es nada grave, solo creyeron escuchar ruidos por la noche. Ya sabe, las casas viejas siempre hacen ruidos. Reímos un poco, pero la manera en que lo dijo, no sé, me hizo sentir algo incómodo, aunque no le di más vueltas en ese momento. Los primeros días en la casa fueron tranquilos. Estaba disfrutando de mi nuevo espacio, haciendo pequeñas reparaciones aquí y allá. Pero la primera noche que decidí dormir en la casa, algo cambió. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana, sin motivo aparente. Era una de esas veces en que el cuerpo simplemente se despierta y no puedes volver a dormir. Miré mi celular y me di cuenta de que el silencio en la casa era abrumador. Ningún sonido del exterior, nada de viento, ni siquiera los ruidos típicos de una casa vieja. Intenté volver a dormir, pero entonces lo escuché. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en el piso de abajo. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo más rápido de lo que me gustaría admitir. Debe ser algo que se cayó, pensé. Quizás alguna de las cajas que aún no había desempacado. Pero mientras seguía sentado, escuché otro golpe. Esta vez más fuerte y más cercano. Bajé las escaleras despacio, cada crujido bajo mis pies haciéndome sentir más nervioso. Llegué al salón y todo estaba en su lugar. Pero cuando iba a darme la vuelta sentí algo, una presencia. No la vi, no escuché nada más, pero lo sentí, como si alguien o algo estuviera observándome desde la oscuridad. Mi piel se erizó y en ese instante supe que no estaba solo. Regresé a mi habitación intentando calmarme, diciéndome que era solo mi imaginación. Pero las cosas empeoraron. Las noches siguientes los ruidos se volvieron más constantes, golpes, susurros, incluso sentí como si algo se moviera en los pasillos cuando estaba acostado en la cama. Una noche el silencio fue reemplazado por un sonido que no puedo olvidar. Era un susurro, pero no cualquier susurro. Era como si alguien justo al lado de mi oído me llamara por mi nombre. Lo escuché claramente, pero cuando abrí los ojos no había nadie allí. Sin embargo, la sensación de que algo o alguien estaba parado junto a mi cama no se fue. Estaba paralizado, incapaz de moverme, respirando con dificultad. Sentía su presencia tan cercana que pensé que si giraba la cabeza vería algo espantoso, pero nunca tuve el valor de hacerlo. Las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron. Empecé a notar sombras en los rincones de la casa, incluso a plena luz del día. No importaba cuántas luces encendiera, siempre había un rincón oscuro donde esas sombras parecían moverse. Un día, mientras estaba en la cocina, vi una de esas sombras cruzar la puerta. Parecía una figura humana, pero se movía de una forma antinatural, como si se deslizara, casi flotando. Salí corriendo, pero cuando revisé la casa no encontré a nadie. Mi salud mental empezó a deteriorarse. No dormía bien, comía poco, y lo peor era que cada día me sentía más vigilado. Había algo en esa casa que no me dejaba en paz. Decidí investigar un poco sobre los anteriores dueños. Descubrí que nadie había vivido allí más de 6 meses antes de abandonarla de forma repentina. Nadie decía exactamente qué había pasado, solo que la casa no era normal. Una noche, el terror llegó a su punto máximo. Eran las 2 de la mañana, y me encontraba despierto, incapaz de conciliar el sueño. Estaba acostado en mi cama, mirando el techo, cuando de repente sentí el colchón hundirse a mi lado, como si alguien se hubiera sentado en él. Mi respiración se detuvo. Sentí una presión, como si algo estuviera ahí, justo junto a mí. El miedo me paralizó y por un momento el tiempo pareció detenerse. Cuando finalmente logré moverme, encendí la lámpara de la mesita de noche. No había nada, pero la presión seguía allí, como si esa presencia no quisiera irse. Y entonces vi la sombra en la esquina de mi habitación. No era como las otras sombras que había visto. Esta era más densa, más oscura y tenía una forma definida. Parecía un hombre, pero no tenía rostro.
solo una figura negra, inmóvil, observándome. No aguanté más. Salí corriendo de la habitación, dejando la luz encendida, y me refugié en el coche hasta que amaneció. A la mañana siguiente decidí que era suficiente. Me fui de la casa sin mirar atrás. No quise venderla, no quise intentar entender más. Solo quería escapar. Y lo hice. Nunca volví. Pero lo más aterrador es que desde esa noche siento que esa sombra me sigue. En algunos momentos, cuando estoy solo en casa, oigo esos golpes lejanos, esos susurros casi imperceptibles, y de vez en cuando, en los reflejos de los espejos o en los rincones oscuros, creo ver una sombra, una que nunca se fue.